Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Momento a Solas. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Hoy es un día especial, es un episodio especial. De hecho, bueno, hemos estado teniendo esta nueva temporada de episodios muy especiales, muy significativos, muy importantes y con gran significado, pero sobre todo difíciles. Episodios que no son fáciles de hablar, no son fáciles de contar y mucho menos son fáciles de decir ante cámara. Entonces ha sido todo un reto para mí y aquí estamos una vez más y les agradezco sus comentarios de los últimos 2 episodios que han sido los que hemos publicado en este regreso de Un Momento a Solas, y de verdad que les agradezco mucho todo el apoyo y pues que les haya dejado algo cada uno de los 2 episodios anteriores, que de verdad es la finalidad de este espacio, que ustedes aprendan algo de aquí y también sepan que no están solos si están pasando por una situación similar a la que nosotros o a la que yo he pasado principalmente. Así que bueno, bienvenidos a este nuevo episodio. A partir del episodio pasado, del primer episodio, se tocaban temas complicados. Y bueno, referente al tema de mi mamá, creo que es momento de platicar de diferentes etapas de lo que se vivió en su enfermedad, en su muerte, y eso sé que puede ayudar a muchas personas que están pasando por una situación similar, más ahorita que de nuevo está al alza el COVID, y bueno, también a lidiar con la pérdida, ¿no? Que no es algo para la que nadie nos prepara. A veces, con la experiencia de otras personas, con el sentirte identificado con alguien más, es como más te reconfortas porque entiendes que no estás solo y que no has pasado por esta situación nada más tú en el mundo. Entonces, vamos a empezar. En este primer episodio vamos a tocar principalmente la enfermedad de mi mamá, que en este caso la que le quitó la vida fue el COVID, y siento que es muy importante ya que muchas personas perdimos familiares por COVID, y creo que todas las personas que cuidamos a nuestros familiares vivimos cosas de las que no hablamos, para no recordar, para no sentirnos con ese dolor, para no revivir ese dolor. Y creo que es importante, también como un proceso personal de trabajar ese duelo, creo que es importante hablarlo. También no es lo mismo como lo hablo yo con mi psicóloga, no es lo mismo como lo hablo yo en terapia, como lo hablo con mis amigos, con mi familia, a cómo lo hablaría de esta manera como un poquito más instructiva, digamos, o simplemente por contar la experiencia desde la perspectiva más complicada, pero también con más enseñanza. Entonces vamos a hablar en este episodio de la enfermedad, el miedo, lo que provocó esta nueva enfermedad que nadie conocía, posteriormente la muerte y la culpa tras la muerte. Así que si tú eres una persona que se encargó de ser el cuidador principal de una persona con COVID o cualquier enfermedad, pero principalmente COVID, o perdiste un familiar por COVID, o actualmente estás en esta situación, este podcast es para ti. Y bueno, como saben, a mí me gusta acomodar todo por cronología, entonces empezamos con las primeras semanas de septiembre de 2020. En esas semanas, mi hermano y yo nos enfermamos. No eran síntomas tan graves. Ya estaba el COVID a todo lo que da. Pero a nosotros nos dieron síntomas como de gripe. Nunca se nos pasó por la mente que fuera COVID. En el doctor nos dijeron que era faringitis aguda. Cosa que era muy raro porque yo con una inyección ya quedaba bien. Pero en ese caso me dieron las 5 inyecciones y yo no quedaba. Yo seguía mal. Pero nunca me mandaron a hacer la prueba. Y en ese momento, aunque ya conocíamos gente que había muerto por COVID, como esa negación de que hay una enfermedad que existe y que te puede matar, no te pones en una posición de a mí me dio. Entonces, como esa también parte de negación, nunca se nos ocurrió hacernos una prueba, la verdad. Porque también otra cosa hubiera sido, si en ese momento mi hermano y yo nos hacemos la prueba, en ese momento aislamos a mi mamá y hubiera sido un poco menos el riesgo, pero no se nos ocurrió, ni a ella se le ocurrió tampoco. Entonces, el hubiera no existe, pero ahora entiendo que pudo haber sido como esa negación de no, a mí no me va a pasar nada. No, esa enfermedad a mí no me da. Entonces, bueno, sí nos dio a mi hermano y a mí, primero a mí y después a mi hermano. Ya cuando nosotros nos recuperamos, mi mamá enfermó a las 2 semanas, a finales de septiembre. Y bueno, todavía estuvo yendo una semana a trabajar porque tampoco eran síntomas tan fuertes. Ella llevaba un mes en su nuevo trabajo y había estado sin trabajar durante un año o más. Entonces también por necesidad ella entró a trabajar en la primera oportunidad que le dieron. Y bueno, llevaba una semana enferma y aún así tuvo que ir porque nunca tuvo fiebre. Entonces no la regresaron. Y bueno, su jefe en ese momento no la mandó a casa a reposar ni nada. Hasta el día 4 de octubre, que fue un domingo, ese día me acuerdo perfecto, ella no se levantó
levantaba de la cama. No se sentía nada bien. Empezó la tos en ese momento porque tampoco tenía nada de tos. Y en ese momento yo, mamá, vamos al doctor, no sé qué, mamá, mamá, mamá. Y le hablé a mi tía también, oye, no se levanta, se siente muy mal. Y mi mamá, mi mamá era muy necia también, ¿no? Mi mamá era muy, muy necia. Y no, mañana en el trabajo voy, no sé qué. Y yo, mamá, pero en serio, ve, no, que no te preocupes, mañana voy al doctor. Hoy no, hoy déjame descansar, me siento mal. No me hagan pararme, mamá, te traigo un doctor. No, no, no. En el doctor del trabajo ya le habían mandado medicamento como para una gripe normal, una vez más. Y bueno, ese domingo pues ya no se paró de la cama. Al día siguiente ella planeaba ir a trabajar, pero obviamente ya no fue a trabajar porque la tos era demasiada. Ya la tos ya no la dejaba, ya no la dejaban ni caminar el pasillo, que era muy, muy corto, ¿no? Llamamos a una de esas farmacéuticas que te venían a hacer la prueba de COVID a tu domicilio y no salió positiva. Era un falso negativo. Ese lunes, toda mi familia me dijo, vamos a mandar pedir el oxígeno porque no se sabe, ¿no? Y no hay, era cuando el oxígeno estaba muy escaso. Entonces, mi mamá, no me lo pida, no sé qué. También mi mamá siempre fue como mi abuelo, muy autosuficiente. No quería verse enferma, no quería como depender de nada. Y bueno, ella misma dijo al día siguiente, si no me hubieran pedido el oxígeno ayer, no hubiera estado aquí ya. No hubiera pasado la noche, de lo mal que se sentía. Entonces, a raíz de eso, bueno, ya sabiendo que era COVID, ya sabiendo que necesitaba oxígeno 24 horas, empezamos con a movernos, ¿no? Con doctores, medicamentos, todo. Yo en ese momento estaba trabajando como Godín, ya les he contado, fue cuando tenía mi trabajo de Godín, que era full time. O sea, era de 8 de la mañana a 6 de la tarde, entre comillas, porque iba terminando de trabajar, si bien me iba a 11 de la noche, porque siempre he sido muy de que no me gusta dejar trabajo para el día siguiente para acabar a tiempo. Entonces era un trabajo muy demandante y aún así pues empezaron los cuidados, ¿no? El medicamento que le mandó su doctor de cabecera, digamos, inyecciones, que yo, ni mi hermano ni yo sabíamos poner inyecciones, entonces, y a ella le daba miedo que lo aprendiéramos con ella, entonces le hablamos a mi primo que ya había inyectado su papá porque también tuvo COVID. Y bueno, ella prefería que le inyectara a mi primo. Las medidas de la temperatura, la presión, el oxígeno, 3 veces al día, mañana, tarde y noche. Yo no sabía cocinar muy bien, pero bueno, lo poquito que sabíamos empezamos a medio hacer de comer para todos, mi hermano y yo. Y también mi tía nos ayudó mucho con la comida. Era una locura porque mi tía cocinaba grandes cantidades como para varios días. Y yo tenía que ir por ella a su casa, regresar a trabajar, a cuidar a mi mamá. En fin, era una locura. Ahorita les voy a contar más sobre eso. Le hacíamos masajes para los pulmones, para como que se fueran liberando. También le hacíamos nebulizaciones en la mañana y en la noche. El tanque de oxígeno lo necesitaba 24 horas. Entonces, de tanques de los grandotes eran 2 al día, más o menos. Y bueno, prácticamente al tercer día mi mamá ya no podía pararse al baño porque el oxígeno los pulmones no le daban para poder respirar e ir al baño. Entonces cuando se paraba para ir al baño tenía que estar conectada al tanque de oxígeno porque sin él no llegaba. Entonces, y aún así, el pararse era muy, muy cansado para ella y al momento de llegar a la taza del baño tenía que quedarse 20 minutos a reposar como el aire, tanto de ida como de regreso. Entonces era muy complicado, por lo que tuvimos que comprar un baño como de esos portátiles y lo tuvimos que poner en el cuarto también. Prácticamente su cuarto se acondicionó como un hospital en donde había una mini sala para ella, para comer, leer, etcétera, su cama, su tanque de oxígeno, su baño y bueno, todo como hospital, o sea, tenía todo el alcance. Y bueno, para que entiendan un poquito más del contexto de lo que se vivió, les voy a contar un itinerario diario que yo tenía anotado en un pizarrón en ese momento, en donde, y aquí lo tengo anotado, para los que lo van a ver, escuchar en YouTube, aquí está. Acuérdense que siempre me gusta hacer anotaciones sobre lo que voy a hablar. Y bueno, encontré justo en mi celular antiguo las fotos de ese itinerario, de cómo tenía acondicionado el cuarto, tenía todo yo. Entonces, a las 6 de la mañana le teníamos que dar el primer medicamento, yo me paraba a dárselo. A las 7 de la mañana desayunaba. 8 de la mañana yo entraba a trabajar, pero en ese momento le estaba dando sus masajes para los pulmones y también conectarme al home office. 9 de la mañana le tocaban las nebulizaciones. En la mañana, como mi hermano estaba estudiando en línea también, yo me encargaba de la mayoría
de los cuidados de mi mamá. Y bueno, era darle las nebulizaciones y seguir trabajando, ¿no? En el día. A las 12 del día, otra vez el medicamento. Entre 2 y 3 de la tarde era darle de comer a mi mamá, comer yo, comer mi hermano, como súper rápido, ¿no? Porque yo tenía que seguir trabajando, cuidándola. 6 de la tarde otra vez medicamento. 8 de la noche yo tenía que ir por mi primo para que la viniera a inyectar. Y bueno, regresarlo también a su casa. A las 9 de la noche llegaba a darle de cenar, a darle su masaje en los pulmones y sus nebulizaciones. Y bueno, de ahí hasta las 12 de la noche otra vez el medicamento. Yo trabajaba, como les decía, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y como tenía todas las actividades de cuidar a mi mamá, obviamente me extendía mucho más, ¿no? Y mi hermano pues sus clases en línea de 7 de la mañana a 3 de la tarde más o menos. Y bueno, los momentos en los que no le estaba dando ni masajes, ni medicamento, ni comida, ni nada, en los momentos en los que era que ella estuviera o leyendo o dormida o cosas así, tengo una foto incluso en donde yo estoy trabajando en una mesita que puse fuera de su cuarto para estar yo trabajando mientras la veía desde afuera del cuarto. Nada más no me metí al cuarto porque no llegaba el internet, pero realmente yo estaba ahí viéndola mientras trabajaba. Era estar 24/7 viéndola que estuviera bien. Lo que les comentaba, ir y venir por la comida también era como un show, porque obviamente no estaba enfocada en el trabajo, pero tenían que estar en todos lados, ¿no? No podía dejar tanto tiempo descuidada a mi mamá, ni tampoco el trabajo. Yo optaba por quedarme a dormir en su cuarto con ella. Y bueno, yo en lo personal me dormí en mi cuarto los primeros días, pero ya después me tuve que ir a dormir a su cuarto con ella porque no, el hecho de escucharla toser me daba mucho pánico, como que se fuera a ahogar o de plano ya no fuera a respirar. Entonces ella ya no podía dormir acostada, se dormía en un sillón, ahí en su cuarto también. Entonces yo me dormí en la cama. Desde la primera semana, los primeros días, los doctores ya me decían que le llevaron al hospital. Ella no quería. Ella veía en las noticias cómo la gente entraba, la entubaban y ya no salía. Entonces ella me dijo, no, la gente se está muriendo en los hospitales. Yo no quiero ir a un hospital. Era mi palabra contra la de ella. Y no quiso y no quiso. Y bueno, ahora pienso que fue la mejor decisión. Porque de no ser así, no hubiéramos tenido sus últimos días con ella. En cuanto a su estado de salud, nunca tuvo temperatura hasta los últimos 2 días. Que le entró otra infección. Además, de oxigenación tenía de 75-80 en promedio y cuando eran días buenos tenía 90. Hubo un día que bajó a 55 y en ese día yo entré en pánico. Y bueno, algo que a mí me daba mucha tranquilidad era que nunca dejó de comer. Siempre comió bien, a excepción de los últimos 2 días, que fue el día que la llevamos al hospital y el día que ella estaba muy malita. Pero nunca dejó de comer. Y a mí cuando mis tíos me decían, mira, mientras no deje de comer, todo está bien. Ese tema del baño en el cuarto fue muy difícil para ella. También para nosotros porque de verdad cuando le llevábamos al baño al normal de la casa, su cuarto estaba al lado de un baño, no era nada lejos, pero ella ya no podía llegar. Entonces, ya cuando le pusimos el baño en el cuarto, para ella fue muy complicado hacer del baño ahí, porque bueno, nosotros lo teníamos que limpiar, ¿no? Mi hermano y yo, pero para ella fue muy complicado, ¿no? Como tener que hacer del baño ahí. Por el tema de ser tan autosuficiente, no se sentía como bien haciéndolo, pero pues tuvo que hacerlo. Y lamentablemente hubo un momento que ya ni siquiera se podía parar a ese baño. Ella tenía su sillón y cuando quería hacer del baño nos hablaba para que le acercáramos la silla del baño. Es como una silla. Nada más lo que tenía que hacer era pararse, voltearse y sentarse en el baño. Ya no podían hacer eso los últimos días. Ya era muy cansado. Ese movimiento nada más y ella no podía. Dejó de tomar agua porque no quería ir al baño, porque no se podía esforzar tanto. Entonces por esa razón dejó de tomar agua y en un momento de comer porque no quería ir al baño por el esfuerzo que era para ella. En cuanto al ánimo de mi mamá, nunca en casa, nunca se habló de la muerte. En ese momento lo entiendo, pero antes era como yo pensaba, mi mamá es eterna. Y siento que a muchos nos pasa eso, que vemos a mamá como la figura más fuerte y no nos imaginamos que se va a ir algún día. Y menos a tan temprana edad, mi mamá no tenía más que 58 años. Entonces, como ves esa imagen de fortaleza tan grande, no te imaginas que se vaya a morir. Entonces en casa nunca se habló del tema de la muerte ni nada. No era algo que veíamos venir. Siempre tuvo ánimo mi mamá de salir adelante. Y bueno, yo como estaba, como cuidador primario, presionada, estresada, tenía mucho trabajo de por sí. También el hecho de tener a los doctores y a la familia
opinando, Mariana llévalo a un hospital, Mariana esto, Mariana el otro. Y yo, a ver, ella no quiere. No la voy a jalonear a llevarme a la fuerza. No podía hacer eso. No era su voluntad. Ahora le entiendo por qué. Pero en ese momento todo el mundo me presionaba y yo estaba como... Yo estaba tomando las decisiones en ese momento y yo no sabía cómo actuar. Estaba como muy presionada. Obviamente no dormía. Cuando dormía, dormía con ella. Y me levantaba cuando la escuchaba toser. Me levantaba para ver el oxígeno, para ver si necesitaba algo. Y yo no dormía. Yo recién estaba saliendo de esta ruptura tan hablada en este podcast. También cuando terminas con alguien es un duelo, ¿no? Entonces yo recién estaba saliendo de una depresión por esa ruptura. Entonces cuando pasa lo de mi mamá, se enferma ella. La ruptura pasó por supuesto a un segundo rango. Mi enfoque era mi mamá, cuidarle que estuviera bien. También tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo. No sé de qué, porque yo no pensaba en la muerte, pero tenía miedo. O más bien mi miedo era la muerte, pero nunca le puse un nombre. No le quería poner nombre para no verlo real, no verlo como algo cercano. Estaba muy preocupada, pero también estaba muy ocupada. Ocupada en ella, en que estuviera bien, en cuidarla. Yo ya me veía en terapias de recuperación, de cuando ella ya no tuviera COVID, de llevarla como a terapias de pulmonares. Yo me veía ahí. Yo jamás me imaginé en el desenlace que hubo. Yo me veía ayudándole a recuperarse en la respiración, en fortalecer pulmones. Yo me veía ahí. Yo no me veía en el escenario que en verdad sucedió. La enfermedad para mi mamá, aparte del malestar físico, del no poder respirar, no poder dormir. Ella también bajó mucho de peso, como mucha gente que tuvo COVID bajó muchísimo de peso. Eran demasiados medicamentos que también en la gastritis le afectaron demasiado. Y sé que a mucha gente que estuvo con COVID tuvo mucha ansiedad. Ella también le dio mucha ansiedad. Mi mamá siempre era de las personas de apaga la luz. El recibo de la luz va a salir caro, ¿no? La luz, ¿no? Siempre nos regañaba por no apagar la luz. Cuando yo me salía de su cuarto para irme a hacer otras cosas, le apagaba la luz. Hasta que hubo un día que me dijo, no la apagues. Yo, mamá, pero ya te vas a dormir, te va a molestar. Me dijo, no la apagues, por favor. Me dice, me da miedo. A mi mamá le daba miedo apagar la luz, dormirse y ya no despertar. Entonces el tener la luz prendida para ella era como un poquito de esperanza. Se pensaba en la muerte de manera inconsciente. Mi hermano sí se puso a pensar más en eso. Yo no. Buscó en internet como síntomas de muerte y encontró todo como estaba mi mamá la última semana. Pupilas dilatadas, pies hinchados, el color de la piel un poquito más grisáceo, manos frías, ojos como cristalizados. Mi hermano ya estaba un poco más pensando en la muerte que yo. Y bueno, fueron 3 semanas muy complicadas. Los últimos 2 días, mi mamá, como les digo, ya no quería ir al baño porque ya no se podía ni parar, ya no comía, ya le dio fiebre y llegamos a un acuerdo de te voy a rentar el oxígeno de alto flujo, que era como el más poderoso, y si no te hace en esta noche te llevo al hospital. Dije, más si no te funciona, nos vamos al hospital, por favor. Te tienen que estabilizar la oxigenación allá. Y me dijo, bueno, está bien. Y en efecto el oxígeno no hizo nada, no la ayudó a mejorar. Ese día fue un domingo el día que le dije eso, si no funciona el oxígeno, mañana nos vamos al hospital, que era día lunes. Y en la tarde yo ya lo veía muy mal. Algo me decía, ya es hora de llevarla al hospital. Ella no quería, seguía necia que no quería irse. Me dijo, Mariana, yo no me quiero ir a morir en un hospital. Ya con trabajos hablaba porque no, la respiración no le daba para más. Me decía, Mariana, yo no me quiero ir a morir en un hospital. Y yo, ma, no te vas a morir en el hospital. Nada más te van a estabilizar. Y esa era mi creencia. No era para darle ánimos a ella. Era lo que yo pensaba en verdad. Yo estaba muy esperanzada. Y mis tíos hablaron con ella, su doctor habló con ella, de alguna manera la convencieron. Mi mamá todo ese rato en lo que esperábamos la ambulancia estaba callada, ya no hablaba. Yo, ma, ya te quitaste esa idea de la cabeza, no te puedo llevar así. Y me decía, sí, pero ya no me decía nada más. Y nada más me decía, estoy rezando. Llegó la ambulancia, como pudimos la bajamos. Yo me fui a la ambulancia con ella. Llegamos al hospital, la metieron en la camilla y ya no la volví a ver.
Le hicieron análisis, eran las 11 de la noche más o menos. Le hacen los estudios que le tienen que hacer. Y bueno, como a la hora y media nos hablan. No, sale el doctor y nos dice, ya trajeron muy mal a tu mamá. Si no la traían hoy, no pasaba la noche en tu casa. Vamos a hacer lo imposible. Y eso fue como un balde de agua fría para mí. Fue como, pero la estaba cuidando. Yo la estaba cuidando. ¿Qué me falló? ¿Qué hice mal? ¿Qué me faltó para cuidarla? Para que venga este doctor y me diga, haremos todo lo posible. Esa frase de terror. ¿Qué me faltó? Ahora entiendo que a mí no me faltó nada. Sus pulmones ya no podían. Su cuerpo ya no aguantaba más. Nos dijo, la van a intubar. Ella no quería ser intubada. Al final la accedió. Ellos no estaban permitiendo llamadas, por supuesto, pero el doctor se apiadó de nosotros. Dijo, préstame el teléfono de tu mamá. Se lo doy para que les marque y se despidan. Yo estaba en shock. ¿Cómo que despedirnos de ella? No tiene ningún sentido. Nos marca, nos dice, me van a intubar. Recen por mí. Los amo. Fueron sus últimas palabras. En pocas palabras, esa fue la última noche de mi mamá en vida, después de esta enfermedad tan complicada. Sobre el tema de la muerte vamos a hablar en otro episodio, posiblemente en el próximo, más a fondo. Pero como les comenté, yo jamás me imaginé, porque mamá para mí era eterna, es eterna, solo que ya no está en cuerpo, en físico. Obviamente la negación en ese momento de cómo crees, no es posible, no. Fue muy inesperado para mí. Ahora, referente a la enfermedad, ¿qué aprendimos? En primer lugar, no tenemos la vida comprada. Nadie. También, cuando estés cuidando a una persona, pregúntale cómo se siente. También tú como cuidador de alguien, pide ayuda. No te cargues toda la presión nada más. También pide ayuda, tanto con algún profesional, un psicólogo, como con la familia, con los amigos. No estás solo. El día de hoy, si estás pasando por algo similar, te lo digo, no estás solo, no estás sola. Habemos personas que hemos vivido esto, te entendemos, te apoyamos, te abrazamos y te mandamos mucha luz. También que aprendí con mi mamá enferma, algo que no voy a dejar de admirarle, además de su trabajo como que tenía, ella daba clases en línea. Hasta 2 días antes de morir, ella dio su última clase. No poníamos cámara. Yo le manejaba la computadora y ella medio hablaba. Me iba diciendo a mí lo que le dijera a sus alumnos. Nunca dejó de dar clases. Esa fortaleza, ese compromiso hasta el final, no saben cómo se lo aprendí, se lo reconozco y se lo aplaudo. Y bueno, con esto terminamos el episodio de hoy. Como les comentaba, era más enfocado a la parte de la enfermedad. Si hubo alguna cosa que les gustaría saber, que creen que no haya mencionado, pueden decírmela por Instagram para mencionarla en algún otro episodio. Y bueno, el próximo episodio va a ser más enfocado en la parte de la muerte de mi mamá, la pérdida como tal, el momento de la muerte, de cómo fue anunciarle a toda la familia, que fue a mí a quien me tocó enterarme y anunciarle a todo el mundo, y esa parte tan complicada. Y bueno, espero que hayan disfrutado este episodio. Sé que es un poquito deprimente, pero en verdad sé que hay gente allá afuera a la que le puede ayudar a entender que no están solos y que hay cosas que no podemos manejar nosotros, sino las maneja Dios o el universo o en la energía en la que crean. Espero que les haya servido. Nos escuchamos en un próximo episodio y no olviden seguirme en mis redes sociales, Marianita HN, en Instagram, Twitch y Twitter, y en el Instagram oficial de Un Momento a Solas. Nos escuchamos a la próxima.